Buenos días. Muchas gracias por asistir a la última charla del año impartida en el Centro ENSO en conjunto con ThinkTalic. Agradecemos a Eduardo Flores la preparación de una muy interesante charla que tiene que ver con la evolución y la metáfora. Así es. Creo que un buen primer punto para comenzar es entender que debemos entender por evolución y que debemos hacerlo por metáfora. Pues sí, buenos días. Gracias al grupo ThinkTalic y a ENSO por recibirnos aquí a todos en esta serie de conferencias. Esta conferencia que sucede hasta el final de año, hasta cierto punto es una síntesis de desde mi perspectiva, evidentemente, de lo que hemos estado trabajando en el grupo ThinkTalic hace ya 3 años, que básicamente pues comenzó preguntándose, cómo se veía la evolución como concepto y cómo distintos autores trabajaban con ella. De modo que, pues bueno, de algún modo la metapedagogía que está atrás de la evolución y la metáfora, en efecto está el concepto de la evolución misma, pero sobre todo lo que se pretende es formular una serie de imágenes que le permitan en este caso al vidente, al que mira esas imágenes, producir y trazar, digamos, un camino, un viaje de significado por las, digamos, grandes temas de la humanidad y de la comprensión, digamos, del mundo, ¿no? Esos grandes temas, entonces, están vinculados a la evolución, como lo hemos visto a través de la charla, y básicamente recurren a la metáfora como transportadora de significado, ¿no? Entonces, la imagen es la que nos va a dar un corpus cognitivo, pero sobre el cual nosotros vamos a poder viajar. Es decir, la imagen no es un argumento estático, sino al contrario, es un argumento que tiene significados múltiples para quien la analiza o la estudia. Entonces, de alguna otra manera, tenemos el principio de metáfora, que es básicamente, no hay que olvidar también que cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros pensamos, necesariamente pensamos desde la perspectiva pues, del lenguaje, ¿no? No podemos pensar fuera del lenguaje, y por eso es que el lenguaje es el corpus, y en este caso de la metáfora, pues la metáfora es el concepto en donde nosotros podemos transportar, el significado. Entonces una metáfora, aquí tenemos a las metáforas esenciales, vamos a tener la metáfora cósmica, la metáfora planetaria, la metáfora vital, la metáfora humana y la metáfora cultural, que a mí me ha gustado más el término ultrasociedad. Entonces, vean cómo estas 5 metáforas están vinculadas a través, sí, del concepto de evolución, pero de un concepto de evolución transgredido, digamos un concepto de evolución neodarwinista, que no solamente incorpora los conceptos que ya conocemos de Darwin, sino incorpora la flecha del tiempo, ¿no? Esto significa que la evolución y los procesos cósmicos además siguen las leyes de la primera, segunda ley de la termodinámica, y yo estoy convencido de la ley constructual, que todos estos textos, además, de los que me refiero aquí, fui muy cuidadoso en no meter ningún otro texto que no se haya revisado en el ThinkTalic. Debemos de advertir que nosotros en el ThinkTalic nos pasa con las matemáticas como al niño le pasa con la oscuridad, como al adulto le pasa con la muerte. Le tememos, ¿no? Entonces, pues nada, siempre tenemos que darle la vuelta a la matemática, y en muchas ocasiones algunos de los textos que hemos trabajado aquí pues tienen algún sesgo matemático. Evidentemente, vino a la conferencia hace no muchos episodios el ingeniero Jaime, que nos dio una exposición del concepto, la teoría constructual, que viene muy a tiempo porque básicamente la teoría constructual dice la energía siempre se va a conducir de modo que
va a configurar las estructuras, tanto vitales, es decir, las cosas que están vivas, como las inanimadas, como por ejemplo la Tierra, como por ejemplo el cosmos, como por ejemplo dos hoyos negros chocando, etc. Entonces, pues, veamos de alguna otra manera, esa sería la vinculación que tenemos entre propiamente la evolución y la metáfora. Veamos este principio, pues, que nos puede ayudar a pensar, que probablemente esté... Tienes que ponerle pausa cada vez, si no se sigue. Sí, no, es que no supo. Ahí está. Creo que está pausada. Ahí. ¿Qué tal? Sí, Es que Atlas quiere que lo escuchen. bueno, Y che, está macho. voy a tratar de prescindir. Aquí tenía yo esta primera imagen, pero bueno, nos quedamos aquí porque bueno, entonces la evolución y la metáfora no solamente entonces vamos a usar el concepto de evolución en el concepto lato de Darwin, sino vamos a usar el concepto de evolución incluso en algunos casos, por lo menos en la teoría constructual, se atreve, bueno, y en otros autores utilizan la palabra evolución para las cuestiones y los productos culturales, ¿no? Por ejemplo, dicen, un avión ha evolucionado de esta forma. Por ejemplo, dicen, el motor ha evolucionado de esta forma. Entonces, pues, esa palabra evolución también cabe aquí en la medida en la que sigue ciertos principios de los que hemos mencionado, ¿no? Eduardo, hiciste mención a las matemáticas, a la teoría conceptual. ¿Cuál es el vínculo entre la metáfora y la ciencia? Bueno, aquí vamos a pasar al concepto pues, del modelo, ¿no? Tenía yo dos imágenes para hablar de modelo, que es uno muy interesante y que regresaremos aquí, y ¿no? Entonces veamos esta imagen, y esto me acuerdo porque estuvimos trabajando no ha mucho tiempo. Si quieres, pásamelo y yo Pues sí, lo manejo. Con un asistente. Es que- Lo voy guiando. es cierto, pero bueno, en este caso vemos un modelo, ¿no? Entonces yo les estaba explicando, para cuando se hace espectrofotometría visible, que es una técnica analítica, los maestros te van a explicar que lo que pasa cuando tú irradias una molécula va a excitarse un tipo de electrón, ¿no? En cambio, cuando tú haces estructuras atómicas o haces espectrometría atómica, te van a tratar de explicar por la excitación de digamos, de los espacios probabilísticos de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos modelos, el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger, siendo utilizados al mismo tiempo para explicarte dos cosas. En un caso, la espectroscopía visible, y en el otro caso, la absorción atómica. Entonces, el modelo en realidad es una imagen que nosotros nos hacemos, que nos ayuda a pensar. La ciencia, por lo tanto, trabaja con modelos. Y es importante entonces saber que la fuerza de la ciencia, el poder de la ciencia es hacer el universo cognoscible. Por lo tanto, es relevante el modelo, hay veces que sí lo es para el científico, pero es más relevante conocer el concepto del modelo, lo que hay alrededor del modelo, que te trata de explicar, que incluso los pequeños detalles del modelo, es decir, la estructura matemática. Veamos entonces aquí cómo con estas dos imágenes podemos nosotros, sin ser científicos, entender dos posibilidades estructurales de la materia. Esa es la fuerza entonces del modelo, esa es la fuerza de la imagen y esa es la fuerza de la ciencia, que nos está aclarando cosas, ¿no? Esto significa entonces que todo modelo es una metáfora. En estricto sentido sí lo es. Sí, todo modelo, y hasta cierto punto la ciencia tiene un carácter metafórico. También podríamos afirmar eso. En algunos de tus textos hablas del concepto de metáfora magna. ¿Qué quieres decir con esto? Ok, la metáfora magna es básicamente un proceso en el cual nosotros identificamos la generación de metáforas. Cuando nosotros vemos una metáfora magna, entonces es cuando un modelo con el que trabajamos
nos significa o nos deja de una manera una huella tal que no podemos dejar de pensar las cosas de ninguna otra forma. Por ejemplo, nosotros, cuando probablemente muchos de nosotros que estamos formados en el cristianismo, la metáfora magna pues es ¿cómo se hizo la creación? Pues primero el verbo, después la luz y las tinieblas, después la tierra, después... Entonces, en ese modelo, de alguna otra manera, lo que está sucediendo es que nosotros tenemos una serie de imágenes que tal vez no podemos tener esa experiencia propia, pero que nos da una pauta para pensar el mundo, ¿no? De alguna otra manera, entonces, las metáforas fundamentales ya no tienen un sustento, en efecto, religioso, si bien sí tienen un contexto metafórico, un contexto mítico, mitológico, es decir, la ciencia no puede perder de esto, y entonces vamos a ver las 5 metáforas que yo, digamos que en las que hemos estado trabajando, y primero vamos a ver un poquito una reflexión sobre este modelo. ¿Qué tenemos en este modelo? Aquí tenemos, el primer problema cuando tenemos un modelo es que muchas de las cosas que se ponen en el modelo no se pueden experimentar, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos que desarrollar ese modelo a partir de pequeños otros modelos. Vamos a ver este modelo que es importante para incluso discutir lo que estamos hablando. Cuando nosotros decimos cómo vemos el universo, cómo pensamos el universo, surgen necesariamente varios problemas. El problema de la objetividad-subjetividad, el problema de la realidad-virtualidad, el problema de la metáfora y la verdad. Y en este caso, pues vamos a decir el problema de la acción y de lo que nosotros hemos llamado patos, logos y etos. Tenemos la realidad tal como se nos aparece y sin embargo nosotros como humanos lo vemos siempre a través de una virtualidad, puesto que nuestros sentidos no pueden abarcar la totalidad de la realidad. Con esa virtualidad nosotros vamos a tener 2 procesos. Uno, el analítico sintético, que es una abstracción, y luego la formación de una síntesis, que te da una explicación, esa es la formación del modelo. Y tenemos otro, que es la intuición y la metáfora. Por ejemplo, si yo voy por un pasillo oscuro de la Merced, a las 3 de la mañana, y de pronto veo un borracho con un cuchillo, o no sé, un tipo con un cuchillo y una botella, mi intuición me dice, date la vuelta y sal por donde venías, ¿no? De alguna otra manera, no podemos procesar eso como una cuestión analítico-sintética y aún si lo hiciéramos, llegaríamos a la misma conclusión. Hoy es un tipo con un cuchillo en un callejón, pues lo mejor que si no eres karateca o policía, pues que te des vuelta y no busques problemas. La metáfora funciona igual. La metáfora funciona en nuestra cabeza cuando produce una imagen y nuestra imagen, y esa imagen queda, digamos, adherida a la mente. Entonces nosotros no podemos dejar de pensar ese fenómeno de esa manera. ¿Cuál es lo importante? Que esta forma de pensamiento, si vamos a suponer, corre de este callejón, huye, que pudimos haber llegado para el método analítico sintético, pudimos haber llegado por el analítico intuitivo, va a tener un filtro, bueno, yo le llamo ese filtro ético-moral, que te va a conducir a una acción particular, a una ética, una manera de conducirte, una manera de producir tu acción. Entonces, vean lo importante de la metáfora. Vamos a ver esta primera metáfora, que es esencialmente científica, para poder ya entrar a la flecha del tiempo. Bueno, en estas gráficas que compartiremos las imágenes, en esta primera imagen, la metáfora fundamental se llama evolución cósmica. En la evolución cósmica, lo que es importante cuando vemos la flecha del tiempo es de qué tamaño es la flecha del tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando de 13.000 millones de años, ¿no? Que es del momento en el que surge el Big Bang, que es la teoría que nosotros tenemos. ¿Esto es verdad? Pues no. Y sin embargo nos sirve para pensar, pues por eso la usamos. Entonces, por lo tanto, es una metáfora de cómo se hizo el cosmos. Y comienza la metáfora 13.000 años, luego se forman las partículas elementales, es decir, la creación a partir de la energía de partículas, de elementos, de la complejación de eso a elementos más pesados, luego formación de estrellas, formación de planetas, y finalmente habrá un Big Rip.
Big Rip se nos acabó, digamos, la estructura, lo que le llaman los gringos el gravity field, o sea, se nos acabó la posibilidad de existencia. Y ya otra cosa existirá. Vean cómo entonces ahorita aparentemente, según este modelo, vamos como a la mitad. Y eso siempre nos deja una suerte de descanso. Esta digamos, metáfora fundamental se puede ver también en otras imágenes. Es decir, cuando nosotros tenemos un modelo y podemos de ese modelo recoger una o dos o tres imágenes, entonces estamos aprendiendo el modelo de una manera, digamos, más profunda. En ese sentido, en esta otra flecha, simplemente vean cómo es un diagrama en el que dice el tiempo va para allá y primero se desarrollan en estos miles de millones de años estas cosas. Evidentemente, entonces, aquí el juego es la escala temporal. Los famosos E a la 9 años, E a la 6 años, E a la 4 años, etc., ¿no? Entonces, de alguna otra manera, Luis, yo lo que formulé fueron estas 5 metáforas. Vamos a revisarlas porque puede ser que tengan sentido. Tenemos esta, por ejemplo, esta metáfora planetaria, que ya son las eras. Hay un libro que leímos aquí muy bonito que les recomiendo. Evidentemente, en Tic-Tac-Click ha sido muy provechoso porque he descubierto muchos gigantes. Es decir, gigantes son es otra metáfora, ¿no? Cuando alguien piensa mejor que tú o tiene una mejor idea, pues te subes en sus hombros, es decir, asume su idea y empiezas a trabajar con ella para ver cuáles son sus consecuencias, ¿no? De la misma manera, cuando, no sé, una de esas grandes gigantes, una muchacha que nos dijo, sienten en la basílica, aunque no hable a la niña, y entonces así se ahorran pañales y la niña va a estar limpia siempre. Ese conocimiento, ¿no?, que se transmite de una manera, digamos, muy práctica, pues es útil, y en la medida en la que es útil, pues es reproducible, y en la medida que es reproducible, pues es irreversible. Es decir, cuando lo tenemos ya no podemos no usarlo. En este sentido, entonces, bueno, veamos cómo hay dos actitudes sobre el modelo planetario. La actitud de las eras geológicas y, vamos a llamarlo así, la actitud de la configuración del planeta. En este sentido, vean, por ejemplo, en esta imagen, bueno, aquí ven las eras geológicas, ¿no? Esta es una gráfica lineal, sencillita, sí, pero pues a veces no te dice todo, solo te da los nombres, ¿no? Vean esta otra imagen. Esta imagen es muy bonita porque pues, ahí vamos a parar. Aquí tenemos el ciclo planetario. Los eucariontes, los procariontes, y en ese punto azul, lo más parecido a la vida. Luego las plantas, los dinosaurios están aquí, los vertebrados están acá. Entonces aquí ya podemos reflexionar no solamente cómo es en el tiempo de nuestra Tierra, cómo se han desarrollado los elementos. Por eso esta es otra metáfora fundamental, porque lo que nos habla es de cómo se formó la Tierra. Ahí tenemos un close-up. Y ahora vean esta es otra imagen, un poco kitsch, ¿no? Porque ya saben, ahorita en la estética de lo muy sencillo, pues tienes que observarla mucho tiempo, mientras que la otra es casi diáfana. Vean esta otra gráfica, que aquí le metieron un diseñador gráfico y la hicieron más bonita, y vean cómo no solamente asocia eso, sino asocia la estructura del planeta. Desde esta cosa que se llama Columbia, pasando por la Pantoya, que es un poco fuerte, y que llega hasta la Pangea ya en la zona del Mesozoico. Entonces vean cómo hay una evolución incluso de la propia Tierra que posibilita la vida. Es decir, la vida no es gratuita ni siquiera en el desarrollo planetario. Esta es otra metáfora fundamental. Esta imagen nos dice mucho más que lo que un científico pudiera explicarnos de las eras, ¿no? Vean entonces, de alguna otra manera, ahorita en estas observaciones, cómo aquí están las extinciones masivas. Y vean cómo las extinciones masivas además se distribuyen de manera homogénea, a lo largo del reloj planetario. Las extinciones, la que estamos viviendo ahorita, ya discutiremos quizá qué significa, cuál es el alcance de esa metáfora. Y sin embargo, bueno, esta es la metáfora planetaria. La otra metáfora de la que hablamos es la metáfora. El primer libro que leímos aquí fue el señor John Maynard Smith,
Y ese primer texto postula esto. Vamos a ver entonces, esto es una metáfora, él lo hace de forma metafórica y ¿qué creen? Se equivoca. Y sin embargo, se equivoca en los 70s, ¿no? Y sin embargo lo usamos de aquí para acá, ¿no? Veremos cuáles son las metáforas. Vamos a ver esta imagen. Entonces él, lo que dice Maynard Smith, dice, mira, a partir de la estructura de la vida, ya vamos a pensar en solamente la estructura de la vida. Primero los eucariontes, los procariontes, los elementos multicelulares, los vertebrados. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto alguna de las gráficas en el ámbito planetario? Sin embargo, en este ámbito solo estamos viendo la gráfica de la vida. Vean qué interesante, porque en esta gráfica, a diferencia del otro que es como un reloj, lo que tenemos son círculos concéntricos. Entonces, las extinciones masivas son estos círculos que están, y ahí vemos cómo la vida queda mordida. Se extinguieron tantos y ya no pudieron crecer estas ramas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la parte negra, que es el origen de la vida, pues son los eucariontes y los procariontes. Y vean cómo les tomó, vean estos círculos concéntricos, para tú alcanzar una variedad de formas vivas, hubieron que pasar esos círculos concéntricos, esos millones de años. Entonces aquí también te alcanza a ver la escala, como la escala tiene una influencia pues importante, ¿no? Vamos entonces, tal vez algunos, esta es la parte del inicio de la vida, y más adelante vamos a ir viendo, por ejemplo, ya esta es la parte final de la vida, en el sentido de que pues nada más estamos viendo estas secciones, ¿no? Oye, ¿puedo preguntar algo? ¿Y eso quiere decir que se están acabando? O sea, no hay nada, o sea, que se quitan unas pero se ponen otras. Lo que quiere decir es que toda la vida está unida, como el cerebro, todo está en el hipotálamo y en el, ¿cómo se llama la otra? En el cerebral, de ahí para arriba. Exacto, ¿no? Entonces, y que la vida está conectada, y que nosotros dependemos de los otros elementos, no solo desde una perspectiva histórica, porque ahí está explícitamente puesto, sino ya vemos en otras, digamos, en otros niveles. Vamos a ver entonces este pedacito, vean dónde están vean la relación que tenemos con los reptiles, anfibios, pájaros, ¿no? Y vean nosotros, como humanos, somos este pedacito chiquitito, ¿no? Entonces vean cómo cuando esa imagen es muy sugerente, ¿no? Porque estamos viendo no solamente de una manera cualitativa, sino también de una manera cuantitativa. Evidentemente, si pudiéramos tener una lupa y ver más adentro, pues veríamos más flechitas de todas las especies que se están dando, ¿no? Este señor, Leonard Eisenberg, pues tiene un acierto al presentar esta imagen, ¿no? Porque pero él no corta las ramas de las especies extinguidas, ¿o sí? sí, las termina, básicamente quedan en terminaciones inconclusas, o sea, no siguen, ¿no? Ya son parte de la estructura, pero ya no siguen, ¿no? Y finalmente... Como presencia, pero tal vez como información sí, ¿no? Pues, o sea, es decir, son parte del tronco, pero ya no tienen posibilidad de existencia porque en la medida que no han tenido un continuum, ya no pueden evolucionar. La condición necesaria de la evolución sexual es la mamá. Y de la otra, pues el anterior, ¿no? El que haya habido uno igual, que se pueda reproducir celularmente, y etcétera, ¿no? Entonces, Sí, pero lo que decía Leti es que hay esas ramas que se cortan, pero al mismo tiempo hay continuidad. sí, O por sea, supuesto. o sea, estamos aquí porque hubo unos que sí la libraron. Así es, por supuesto que sí. La Sí. mayoría no, y varias veces. Pero de los poquitos que fueron librando esas extinciones masivas, de ahí volvió a surgir una ramita. Es correcto, o sea, es decir, que basta con que haya un poco de vida para que esa vida pueda evolucionar en multitud de formas, por supuesto. Y bueno, otro de los textos, otra de las metáforas fundamentales es la aparición del hombre. Y vean, en la aparición del hombre, pues es el plano de la conciencia. Básicamente, yo aquí pongo a mi gigante Stephen Mitten con todo el argumento, que básicamente él dice, hay 4 actos, ¿no? Cuando éramos marsupiales, y la característica del marsupial básicamente era que era social, ¿no? O sea, es como lo único, y que teníamos columna vertebral. Obviamente en otro tiempo teníamos colita, y se nos ha ido quitando, pero hay mucha morfología de este animal a la que todavía tenemos.
el cerebro, los ojos, las extremidades. Luego viene pues, el famoso acto 2, que es otro de los eslabones perdidos. Esta es Lucy, ¿no? Que es una Australopithecus, donde dice, bueno, la diferencia entre esta estructura y las anteriores, pues es que esta mujer con respecto a nosotros, pues es una herbívora, ¿no? Es más chaparrita, pero tiene otras cualidades que, digamos, la van a conducir hacia el hombre. Luego viene aquí el famoso Homo erectus, que es un tipo que vive 1 millón de años y que lo único que se le ocurre hacer es una piedra, que es el hacha de mano, y que sin embargo vean cómo se parece a nosotros, ¿no? Si nos los encontramos en el, ¿cómo se llama? En el centro comercial o en el metro, pues sí los saludamos, igual te andas con cuidado porque está un poco feo, pero... Y desnudo. Me regalan unos shorts. Le pones unos shorts, unas camisetas y ya pasa por gringo. Pero bueno, Es como aborigen australiano, ¿no? Ajá. Los australianos se parecen a... y dense cuenta no solamente que la diferencia entre, por ejemplo, el anterior y pues es que ya es un carroñero, ya come carne. Y no solamente ya come carne, sino necesita comer carne, porque si no, no podría sustentar el cerebro. Entonces, este cuate, yo creo que hacia el principio fue carroñero y hacia el final ya fue cazador. Y luego, bueno, vemos esta, de aquí es donde vamos a ver la teoría de las catedrales, que es donde estamos nosotros. Esta es entonces el acto más importante según el señor Mittel, porque es donde surge el alma, o la metáfora del alma, que es la fluencia cognitiva. Y es el momento en donde podemos decir que el chango se hizo hombre, o el Australopithecus se hizo Homo sapiens. Vean entonces cómo en el modelo que él hace, hay una cosa interesante, ¿se acuerdan que habíamos planteado al principio cómo pensamos, cómo vinculamos la realidad? Cuando en los estudios que se han hecho pues, con este grupo, o en las lecturas que se han hecho, siempre hemos llegado a metáforas, y una metáfora de la mente esponja, la mente navaja suiza, la mente, y este cuate saca su mente catedrales, que pues en un inicio suena un poco loco, pero cuando lo vemos explícitamente, lo tengo en otra exposición, pero bueno, el concepto de las catedrales es que de una inteligencia general se desarrollan 3 inteligencias: la natural, que es la que te dice dónde está la comida, dónde está el agua; la inteligencia, digamos, mecánica, que es la que te dice que las cosas caen, que la piedra es más dura que el palo, etcétera, etcétera, y eso te permite entonces convivir con la naturaleza inanimada. Y la inteligencia social, que tiene 2 aspectos: el aspecto pues, de convivir con el otro, y el aspecto de